Laura, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maxi? ¿Cómo estás de vuelta en este día tan económico, tan intenso, ¿no? En esta tercera fase del programa de Javier Milei. Aquí estamos, mira, en un ratito lo vamos a analizar, pero en la cadena Milei da dos conceptos, ¿no? Más allá de todo el análisis de dónde estábamos, cómo estamos ahora, de dónde venimos, más allá de la mística o la política que le mete Milei al discurso. Me parece que hay dos conceptos que son relevantes. Uno, trata de fortalecer el anuncio con el préstamo del FMI, los organismos internacionales, el paquete de financiamiento que consigue la Argentina para ir al experimento de la flotación entre bandas a partir del lunes. Me da la sensación, él quiere mostrar, bueno, como se dice en la jerga, tengo fierros para aguantar, exactamente, ¿no? Ese es el concepto. Pero a eso le suma la señal de reforzar el ajuste fiscal. Es decir, dice que como hay un shock externo y ante todo shock externo la Argentina tiene que mejorar su posición del sector externo. Eso se hace, a diferencia de lo que piensa Trump, que piensa que lo hace subiendo aranceles, dice Milei, reduciendo la absorción interna, es decir, que esta economía tenga un ajuste del gasto interno. Y para que eso no recaiga en el sector privado, lo hace con el sector público. Entonces, Milei anuncia un aumento del superávit fiscal para este año del 1,3 al 1,6%, es decir, más ajuste fiscal. Te digo, Maxi, una rareza en un año electoral, ¿no? Nosotros venimos de años y años de populismo, donde justamente lo que hacen los presidentes es... Bueno, nunca habíamos tenido un presidente economista, pero es gastar, ¿no? Sí. Bueno, Cavallo siempre dice, no sé si lo ves así, pero que la convertibilidad se desarmó en parte porque Menem gastaba mucho en los años electorales, ¿no? Sí, de todas maneras, como no todo es el tema fiscal, el gobierno está yendo a partir de la semana que viene a un nuevo régimen cambiario, pidiéndole 20.000 millones de dólares al Fondo Monetario y a otros organismos internacionales. Es decir, no aparecieron los dólares debajo de las piedras, como en algún momento decía el gobierno, que iban a salir los dólares de los colchones, los argentinos. Es verdad. Y están viniendo con este aporte del Fondo Monetario. El otro anuncio que hace Milei es bueno, que si bien se frenó el proceso de desinflación en marzo, fue 3,7%, Milei lo atribuye a políticos y economistas que generaron pánico en la población. Yo no sabía que hubo pánico en la población los últimos tres semanas. Sí, bueno, lo que pero vimos son, es un banco central vendiendo fuertemente dólares. Lo que Milei le llama los econochantas, ¿no? Que hace 40 años que andan dando vueltas por los canales de televisión. Claro, pero pegan una. Eso Laura, es lo que dice a ver él, si entendemos. Cuando vos ordenás la economía... No digo que tenga razón, estoy interpretando su Claro, pero lo mirada. que entendemos, cuando vos ordenás una economía y fortaleces una economía y lo ordenás macroeconómicamente, no importa lo que digan ni en los canales de televisión, ni en Twitter, ni en Facebook, ni en las redes sociales. Porque si no caemos en la visión del kirchnerismo... Porque viste que bueno, los futuros aumentaron, es decir, gente muy informada te hablaba bueno, de una devaluación importante del dólar. Vos lo escuchabas, viste, cerealera, jugadores importantes del mercado. ¿Eso vos crees que no influyó? De nuevo, lo que influyó es que el Banco Central estuvo vendiendo prácticamente 3.000 millones de dólares en menos de un mes en el mercado cambiario, con un régimen cambiario que no podía sostenerse. Y que el gobierno, inteligentemente, en vez de sostener ese régimen cambiario que se agotó, va a partir del lunes a algo que es mucho más normal y que puede generar que la economía argentina se normalice, que es ir a un régimen de bandas de flotación cambiaria. Milei está, de alguna manera, abriendo el paraguas, diciendo, bueno, el proceso de desinflación en algún momento se va a consolidar, porque la Argentina ha dejado de emitir pesos para financiar al sector público. Y dice Milei, la inflación es siempre, en todo lugar, un fenómeno monetario, parafraseando a Friedman. Así es. Pero en el corto plazo, vamos a ver a dónde se estabiliza el dólar la semana que viene. Va a haber bandas entre 1.000 y 1.400 pesos. Si el dólar se estabiliza en 1.200 pesos, lo cual sería un golazo, porque el dólar financiero estuvo esta semana oscilando arriba de los 1.300 pesos. Sí, claro, 1.350, 1.330, 1.300 pesos. Sí, por eso yo recién le preguntaba a Salva Di Stefano, viste que yo te pregunté qué pasa a los que compraron dólares hoy, ¿no? Que lo hablábamos en producción. Entonces vos me dijiste, creo que me dijiste, bueno, le salió bien. No, yo te dije, el que compró hoy dólares a 1.070 pesos, 1.070 pesos, que fueron los importadores que se llevaron
llevaron 400 millones de dólares del Banco Central y que en la semana se llevaron 1.000 millones de dólares los importadores del Banco Central y que en las últimas 3 semanas se llevaron prácticamente 2.500 millones de dólares, bueno, muy probablemente eso se anticiparon, porque difícilmente a partir del lunes el dólar siga en 1.070 pesos. Sin duda, claro. Pero supongamos que el dólar se estabilice, como es la apuesta del gobierno, por debajo de los 1.400 pesos, que esté en 1.200 pesos o en 1.250 pesos. Si se estabiliza en 1.200 pesos, eso significa una suba del 10% respecto al dólar oficial de esta semana. Entonces, muy probablemente haya un traspaso a precios en algunos sectores, que ya lo estuvimos viendo en las últimas semanas, porque todos estaban anticipando que el gobierno no iba a poder sostener el dólar a 1.070 pesos. Bueno, entonces, y eso sería un problema para el activo de... Le preguntaba yo esto a Marra también, ¿no? Ramiro Marra también tiene como una situación complicada porque está compitiendo con Milei o con La Libertad Avanza, aunque él dice que no en la ciudad, pero compite. De hecho, bueno, hay algunas encuestas que lo dan muy bien. Pero bueno, digamos, ¿qué pasa, digamos, si esto le va a precios? De alguna manera no le quiebra el activo de Milei, que es el proceso de desinflación, justamente. Veremos, pero el gobierno... No le quiebra, no le afecta, porque ¿cuál es el activo de Milei? Bueno, que está veremos. Bajando la inflación. Ahora vamos a hablar con Damián Dipache, con Diego Cabot, con Pablo Fernández Blanco. Dami Dipache debe haber desglosado absolutamente todo con esos gráficos divinos que tiene. Sí. Y además tan visuales, ¿no? Sí, por eso veremos, pero claramente, a ver, para que se entienda, lo que estamos viendo por estas horas es... La economía argentina el programa económico deja un régimen cambiario que sirvió el año pasado para estabilizar y que se agotó, que ya no funcionaba más, que a diferencia de lo que decía en algún momento el ministro de Economía, que la Argentina iba a seguir con el crawling peg del 1%, que lo bajaron del 2 al 1% y que iba a seguir así durante todo este año, eso era totalmente insostenible. Sí. Y eso lo vimos el último mes, cuando el único que ponía en ese valor de régimen cambiario dólares era el Banco Central, que ponía dólares que no tenía además, porque el Banco Central no tenía reservas propias, sino que estaba usando la liquidez del sistema bancario. De todas maneras, perdón, Maxi, dólares que no eran propios. El otro día, vos sabés que yo lo entrevisté al profe de Pablo y viste que Caputo dijo en el último mes, creo que fue con Kavak acá en La Nación Más, que el crawling peg que iba a desaparecer, ¿no? Eso también generó incertidumbre en el mercado. Mucha después incertidumbre. Siguió hablando y habló, cada vez la embarraba más, cada vez la complicaba más, y el profe de Pablo me decía, bueno, la verdad tendría que callarse la boca, porque cada vez que habla genera más incertidumbre. Entonces, exactamente, por eso, ahora el gobierno va a un régimen cambiario que todos coinciden, es más normal, es bastante más similar a lo que tienen todos los países de la región que tienen una economía normalizada con baja inflación. Pero bueno, tienen en Argentina siempre un riesgo que flote el dólar y por eso el gobierno fue a buscar este mega paquete financiero del FMI, de los organismos internacionales, para mostrar que va a haber dólares en las reservas por si no le creen al nuevo régimen cambiario. Es decir, dando la señal de que no hay chance la semana que viene de que el dólar esté arriba de los 1.400 pesos. El primer desafío del gobierno va a ser estabilizar el dólar en un valor dentro de la banda cambiaria, que muy probablemente se pueda hacer con otros instrumentos que tiene el Banco Central. Pero déjame decirte algo. Sí. Todos vamos a estar viendo el dólar. Sí. Se volvió a hablar del dólar, Maxi, en la Argentina. Claro, pero no es eso, no, se volvió a hablar de la inflación. Ese es el problema principal. También. Que fue el dato de inflación de marzo, que es el 3,7%. 3,7%. Y alimentos, ¿no? Alimentos que han subido mucho. Alimentos que subieron 6% en marzo. Entonces, lo que hay que tener en cuenta a partir de la semana que viene es, primera tarea, que efectivamente en un mercado libre, donde hay oferta y demanda, puedan aparecer los dólares que en esta época abundan en la Argentina, que son los dólares de los exportadores del sector agroindustrial o de las cerealeras del campo. Es decir, los dólares que ingresan por la cosecha gruesa. Si eso ocurre, muy probablemente el Banco Central, en algún momento, no sé si la semana que viene o la otra, se ponga comprador para sostener el dólar, para que el dólar no caiga mucho. Entonces, por ahí el Banco Central esté comprando dólares a 1.200 pesos o a 1.250 pesos, que es un valor que va a ser atractivo para el exportador, que va a generar que haya oferta de dólares, que todos los dólares no se los lleven los importadores, que en las últimas semanas hicieron una fiesta sacándole dólares al Banco Central,
y eso genere que empiecen a acumularse dólares en la reserva del Banco Central y eso también consolide el proceso de estabilización. Ahora, te hago una pregunta estabilizaras, muy simple, sí, ¿no? Para quienes nos están mirando y quieren comprar dólares el lunes. ¿Hay alguna restricción? Sabemos que por la ventanilla del banco solo se pueden comprar 100 dólares, pero por transfer, digamos, por una compra bancaria, no sé, ¿hay algún límite? Bueno, ahora vamos a hablar de eso porque hay una polémica respecto a una circular del Banco Central. Está empezando a saldarse la polémica. Ahora la va a contar Pablo Fernández Blanco porque estamos consultando efectivamente en el Banco Central. Porque eso es importante saberlo, ¿no? Sí, respecto a esa normativa, si había algún límite o no a la compra de dólares. ¿Querés contarlo, Pablo? Sí, se armó mucha polémica porque la primera comunicación del Banco Central hoy por la tarde dispuso la eliminación del cepo cambiario para las personas físicas. Técnicamente, vos como persona física podrías ir la semana próxima cuando estén los sistemas habilitados al banco y te tendrían que vender los dólares. Pero después por la tarde, hace minutos nada más, se conoció otra comunicación del Banco Central al resto de los bancos que decían que solo te podían dar 100 dólares por ventanilla. Por ventanilla, bueno, claro. Yo quiero mostrarles qué es lo que está diciendo en este momento el secretario de Finanzas, que de alguna manera salió a aplacar toda esta polvareda que se había levantado. Le está respondiendo justamente a alguien que mencionaba este documento del Banco Central que acabo de contarles, y bueno, le responde Kirno, secretario de Finanzas. La restricción es a la compra de efectivo. Traducido. Es decir, a ver, si exactamente, yo llamo a mi es lo que banco, habíamos dicho hace un ratito. Llamo a mi banco y digo, quiero comprar dólares. ¿Puedo comprar cualquier cantidad? No, a ver, es lo que habíamos contado hace un ratito y que es lo que aclaraban desde el Banco Central. Si alguien va con efectivo, es decir, con dólar billete en el bolsillo... ¿Con la valija? No con efectivo. Con el dólar billete en el bolsillo o con una bolsa de pesos, ¿no? Si alguien va con efectivo, pesos, para ir a comprar dólares a la ventanilla del banco, ahí hay un límite de 100 dólares, y una declaración jurada. ¿Por qué? Okay. Me imagino por una cuestión de que no quieren que... haya circulante físico. Claro, que no haya circulante de pesos en efectivo que pueden estar no declarados y que vayan a comprar eso a los bancos por una cuestión fiscal, de lavado de dinero. En cambio, si uno tiene una cuenta, una caja de ahorro en pesos en el banco, que está declarado, y quiere comprar con esos pesos de la caja de ahorro en pesos, quiere comprar dólares, esto va a tener que estar habilitado en la home banking de los bancos. Bueno, ahí no hay límite. Exactamente. Esta es mi pregunta. Digo, como vos comprabas dólar MEP, por ejemplo, que comprabas dólar MEP. Claro, pero ahora va a ser el dólar único. Desaparece el dólar ahorro, ya no son más el límite de 200 dólares. Ahora va a ser el dólar único libre de cambio. Pero ahí, en esa transacción que yo tengo pesos en mi caja de ahorro y quiero comprar dólares, no hay restricción. No hay restricción y después esos dólares, obviamente, una vez que uno lo compra, lo pasa a su caja de ahorro en dólares. Claro, ahora, después va por ventanilla del banco y quiere retirar 1.000 dólares, 2.000 dólares, 3.000 dólares, lo que sea que tenga en la caja de ahorro en dólares, lo puede hacer libremente, lo puede hacer sin dificultades. Claro, esto corre para las personas, no para las empresas. Es una normativa más complicado. Es una normativa que tiene que ver más que nada, me imagino, con el tema fiscal y el lavado de dinero. Claro. Ahora, igualmente genera confusión en ese ¿qué dirán? No vi todavía repercusiones ni de Cristina Kirchner, sí de Mauricio Macri, pero digo, nadie del kirchnerismo habló, nadie del peronismo. Raro, ¿no? De nuevo. Sergio Massa. De nuevo, más allá de las especulaciones políticas que se hacen, viene ahora la elección en la ciudad de Buenos Aires y, por ejemplo, muchos en el PRO ya están especulando de cuándo va a dar la inflación en abril, que se va a conocer justo antes de la elección en la ciudad de Buenos Aires. Más allá de las especulaciones políticas, lo que hay que tener en claro es que la Argentina va a un nuevo régimen cambiario, que ese nuevo régimen cambiario muy probablemente impulse inicialmente todavía más los precios, es decir, que la inflación sea más alta, porque si se estabiliza, pongamos la semana que viene el dólar en 1.200 pesos, que significaría que el dólar bajara de los 1.350 o 1.380 que estuvo esta semana el dólar libre o el dólar financiero. Aún así es una suba respecto al dólar oficial de comercio exterior, que está en 1.070 pesos. Sí, yo creo que realmente lo puede afectar. Si la inflación es más alta, en abril yo creo que la elección es en mayo en la ciudad, lo puede afectar a Milei. Hoy no sé si observaron, pero lo mostraba mucho Adorni mientras hablaba Milei, que habló, dicho sea de paso, con todo su gabinete, y lo mostraban bastante Adorni.
Bueno, creo que puede ser afectado, ¿no? Por Más esto. allá del tema, a ver, hay cosas que son inexorables, digamos. Hay pasos que efectivamente la política económica tenía que dar. Lo que era claro es que con el dólar maniatado, la inflación fue 3,7% en marzo. Ese esquema cambiario te hacía perder dólares, no te consolidaba la estabilidad, tenías que ir a otro lado. Obviamente se abre una nueva etapa, hay muchos desafíos en esa nueva etapa. En el corto plazo seguramente va a haber toda una dificultad. A mí me preocupa más no la especulación política que hacen sobre la ciudad de Buenos Aires, sino qué pasa con las paritarias. Había muchas paritarias que venían negociándose al 1% mensual y los gremios Moyano, la UOM, UPCN habían aceptado el 1% mensual. Bueno, hay que ver si va a haber una reevaluación de esas paritarias, porque bueno, no es lo mismo que la inflación corra al 2% que corra al 3 o al 4. Ya nos quemamos, ya tenemos muchos años en esto, ya nos quemamos muchas veces, hemos visto muchísimas crisis. Realmente nadie sabe a cuánto puede abrir el dólar el lunes, tenemos una sensación, sabemos por dónde puede andar, pero no lo tenemos, nadie lo puede tener del todo claro. Atención porque vos lo dijiste muy bien, Maxi, recién. El modelo de acumulación de reservas ya había dejado de funcionar. Había que ir hacia un modelo que el mercado creyera un poco más. Me parece que lo que el gobierno está buscando es esto. Ojo porque también puede funcionar bien. Claro. Ojo porque puede funcionar bien, a mí me puede generar parece, credibilidad. Pablo, contracultural que un presidente se anime a hacer una movida así antes de las elecciones, ¿no? Estaba obligado también, ¿no? Viste que estuvo obligado. Bueno, pero estuvo obligado. Pero creo que también otros han estado obligados y no sé, el estallido de la convertibilidad. ¿Cuánto antes se tendría que haber salido de la convertibilidad y no se salió? Me parece que es una jugada de sentido común y yo les quería preguntar a ustedes, además que se dedican a la economía, sobre el tema de la confianza. Recién, Pablo, vos decías le puede salir bien. Sí. ¿Qué pasa con la confianza, ¿no? de los mercados en Milei? Porque se hablaba de que el caso Libra le había afectado la confianza, que había un tema con la confianza, que es un insumo tan intangible pero tan importante de la política económica. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que tenés dos confianzas, la del mercado y la de la gente, que son diferentes. El mercado para mí, para el lunes, va a levantar alcista, probablemente los bonos bajen, el riesgo país baje. La de la gente es otra, porque hasta ahora los bonos sin bajen esto... no suben. Digamos, los bonos van a suban, que el riesgo país baje. Va a mejorar. Ahora, la gente hasta ahora, sin esto, el índice de confianza del consumidor venía cayendo, ¿no? Febrero y marzo cayó. Me parece que por ahí va a tener que generar un tránsito, 1 o 2 meses complicados, ¿no? Laura, te despido porque lo tengo a Diego Cabo también, está Delfina Galarza. Un placer. Y seguimos y gracias. No, gracias a vos y gracias a vos que también te quedaste en mi pase. Gracias, Maxi. Gracias. Un abrazo. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Maxi? ¿Todo bien? Bien, una primera evaluación de lo que viste en el día de hoy. Me parece que coincido con todos ustedes, el gobierno estaba obligado a hacer algo, claramente estaba obligado. Lo hizo antes de que se lo haga al mercado, que es también otra particularidad a la que no estamos acostumbrados. Muchas veces estas correcciones son ex post, ¿no? Que el mercado la hace, así que fin de semana para esperar, especular un poco, a ver qué va a pasar el lunes. Y ahí veremos cómo se mueve, ¿no? Yo creo que el gobierno está confiado, claramente, tiene un colchón que llegará el martes, ¿no? El lunes es un día descalzado, pero me imagino que será un día de mucha expectativa, pero como dice Pablo, le puede ir bien, ¿no? Es esto algo así como un salto a, como quien dice, ¿viste? La gloria o devoto. A ver, repasemos un poquito lo que anunció hoy Caputo, ¿no? Caputo con Bausili, con el presidente del Banco Central, a ver si lo vemos a los dos. Anuncian un paquete de financiamiento que en números gruesos hablan de 20.600 millones de dólares que estarían disponibles este año para la Argentina. La semana que viene, 12.000 millones de dólares del FMI que llegarían el martes 15 de abril. Hay unos 3.000 más en los próximos 60 días, ¿no? Hasta junio, otros 3.000 millones de dólares más. Es decir, el gobierno está queriendo mostrar, hoy se acaba de anunciar, lo decíamos que el Banco Mundial va a aportar también de libre disponibilidad otros 1.500 millones de dólares. Claro, más un repo, ¿no? Más un repo de bancos privados que también van a sumar a la cuenta. Claro, quieren mostrar que el Banco Central va a tener reservas para ir a un esquema de flotación cambiaria
la semana próxima, donde el dólar se va a mover en una banda entre 1.000 pesos y 1.400 pesos. Mirá cómo lo anunciaba Caputo. A lo que hemos llegado en términos de desembolsos es que va a haber 12.000 millones de dólares de un desembolso inmediato del Fondo Monetario que va a estar entrando este martes, el martes 15 de abril. También van a haber otros 2.000 millones de dólares más del Fondo Monetario, es decir, 2.000 millones de dólares más que van a estar entrando dentro de los próximos 2 meses. Pero además hay 3.600 millones de los organismos multilaterales, de incansables negociaciones del secretario Kirchner con el Banco Mundial y el BID. Bueno, ahí me están pasando el press release, es decir, el informe del Banco Mundial, perdón, del FMI, porque el FMI hasta ahora no había hecho comunicación oficial. Otra rareza del día. Sí, otra gran es rareza. decir, el FMI esperó a que primero saliera el ministro de Economía con el presidente del Banco Central, que después saliera en cadena nacional el presidente Javier Milei, y recién acaba de publicar el informe de prensa, y vamos a ver si está el documento del staff técnico, que se suele publicar una vez que se aprueba en el directorio del Fondo Monetario, del Fondo Monetario Internacional, que acaba de publicar viernes a la noche. Ahí te quería pasar, estaba mirando porque hubo creo que Cristalina tuiteó hace poco rato. Ahí está, esto acaba de ser subido a la web del Fondo Monetario, ¿no? Aprueba Así es. el acuerdo de 20.000 millones de dólares a 48 meses para la Argentina. Sí. Cristalina tuiteó y habla puntualmente también de que hizo bien los deberes. Ahí tenés, ¿ves? Mirá, dice, el día de hoy el director aprobó un nuevo programa, dice, en reconocimiento a los impresionantes avances de la estabilización de la economía, es un voto de confianza en la determinación del gobierno de avanzar en las reformas, fomentar el crecimiento y ofrecer niveles de vida más altos al pueblo argentino. Esto es puntualmente lo que acaba de subir Cristalina Georgieva, que es obviamente la presidenta del Fondo Monetario, es quien fue muy saludada por el ministro y también por el presidente. Creo que inicia el discurso agradeciendo y agradece puntualmente a ella. Como te digo, es un espaldarazo fuerte. Que yo recién te escuchaba cuando en el pase hablabas con Laura y esbozabas así como la peor de las combinaciones en la que vivió la Argentina, ¿no? Todos los que tienen dólares en el bolsillo, o los que tenían para exportar, cuando digo dólares en el bolsillo digo algo para liquidar exportaciones, decían, no, yo espero por las dudas, y todos los que podían sacarle dólar al central con importaciones lo hicieron, ¿no? Durante todo este tiempo. Esta era la expectativa de que por ahí se devaluaba y la certeza de que este dólar se terminaba y era barato, el que estaba por debajo, el oficial. Bueno, este acuerdo, lo que Milei, lo que el gobierno quiere, lo que obviamente el gabinete económico quiere es dar vuelta a las expectativas. ¿Qué significa esto? Que el lunes, cuando abre el mercado, pero no el lunes, digamos, en los primeros días, todos los que tienen, por así decirlo, un silo bolsa en el patio, ¿no?, sientan que no se va a devaluar y que efectivamente es el momento de liquidarlo. Perdóname, o que ya se devaluó. O que ya se devaluó. O que ya se devaluó. ¿Por qué? Ahí hay otro tema, es la palabra que nadie quiere pronunciar, que el gobierno no la pronunció en todo el día, pero si el dólar se estabiliza allá por encima de los 1.070, 1.080, que es el oficial, bueno, habrá una devaluación. Es que claro, a ver, el gobierno pone una banda de flotación entre 1.000 y 1.400 pesos. Pero hace algo que también era necesario y que venía reclamando hace rato el Fondo Monetario, que es eliminar el llamado dólar blend. Es decir, que el 20% de las exportaciones ya no se liquidan en el dólar financiero contado con liquidación, que hoy estuvo en 1.350 pesos, sino que todas las exportaciones se van a liquidar en el dólar único y libre de cambio. Eso, si se mantuviera el dólar oficial de 1.070 pesos, significaría para el exportador un dólar más bajo. Hoy el dólar exportador está en 1.170. Exactamente. El dólar exportador hoy, que es la combinación del dólar 20% en el dólar financiero y el 80% del dólar oficial, eso da 1.170, 1.180 pesos. Es decir, que a partir de la semana que viene, lo lógico sería que el dólar único y libre de cambio
se estabilice alrededor de ese valor o por arriba de ese valor. Ahora, ¿qué sucede con eso? Si eso ocurre, las importaciones, que hasta el día de hoy, hoy le sacaron al Banco Central 400 millones de dólares los importadores y las pagaban a 1.070, las van a pagar a 1.180, 1.200 pesos. Y la pregunta es, bueno, ¿qué traslación a precios va a tener eso? Sobre todo en algunos rubros muy sensibles como es el tema de alimentos, ¿no? Es que la vas a tener, yo creo que los primeros dos meses y medio la vas a tener. Probablemente lo que pasó en las últimas dos situaciones de corrección cambiaria es que la tenías, pero también tenías una economía muy procíclica. O sea, vos el consumo te demandaba rápidamente, entonces vos podías aumentar. Probablemente lo tengas. Ahora, yo no sé si esa fijación de precio va a ser la última. Y vamos a empezar con la siguiente teoría. ¿Los precios habrán estado adelantados o los precios habrán quedado atrasados? Es decir, muchos operadores del mercado se adelantaron a la corrección de precio en marzo porque esperaban una corrección del tipo de cambio y probablemente muchos lo habrán hecho. Muchos van a estar eso donde en el sector de alimentos. Alimentos, bebida, artículo de limpieza y cuidado personal. Y en algún momento 6% dio la inflación de alimentos en marzo. 5,7%. Y la realidad es que el consumo masivo a nosotros en el mes de marzo nos da caída, pero en el desestacionalizado, o sea, yo no veo un techo muy grande, digamos, para irte a precio porque vas a acumular niveles de stock. Ves que el consumo todavía está flojito, y que el bolsillo no da, digamos. Además, es muy difícil, o sea, yo creo que cada sector va a reaccionar distinto. Yo hoy hablaba con alguien, acabo de salir del diario, de venir del diario para acá, y obviamente charlas de toda la tarde, incluido con Pablo, con quien compartimos toda la tarde, de anuncios y demás. Lo cierto es que vos decís, bueno, por ejemplo, el sector automotor, ¿no? El sector automotor tiene cantidad de componentes, además de autos importados, cantidad de componentes importados en cada auto que se fabrica en Argentina. Bueno, todos esos componentes, cada tuerquita que se importa a 1.070. El lunes no sabemos a cuánto se va a importar, posiblemente a más. Entonces decís, bueno, teóricamente tendría que subir el valor de ese auto. Pero por otra parte, esa fábrica que vendía al exterior también vendía a 1.070. Y ahora va a vender con $1. Va a mejorar la posición de exportación. Entonces, ¿cuánto va a subir? Si es que va a subir, no lo sabés. Y ahí empieza lo que dice Damián. ¿Cuánto está dispuesto a pagar el mercado? Bueno, todo eso, este reacomodamiento de precios es lo que vamos a empezar a ver. Te voy a decir algo que es importante para mucha gente, que hay algunos dólares que ya hoy, dijo Bausili, así como el blend desaparece, ya lo sacamos. Dos que sí se mantienen es el turista y el tarjeta, ¿no? Ahí se ve una incongruencia en la normativa del Banco Central. Me parece que hay que ver qué sucede. Sí. De acuerdo a lo que él dijo, esos se mantienen de acuerdo a lo que dijo hoy en la conferencia. Es decir, que el dólar turista o el dólar con pago de tarjeta en el exterior, si se hacen consumos en el exterior, se compra por Amazon o por alguna de los portales de compra del exterior, el puerta a puerta, va a ser el dólar único y libre de cambios, más un 30% de retención de anticipo de impuestos a las ganancias. Con lo cual ese va a subir, porque la base sobre el que se calcula el 35% va a ser más alta. Claro. ¿No? Pero lo que digo es que es ilógico mantener eso, porque obviamente si alguien compra con tarjeta, lo que va a hacer es, por un lado compra con la tarjeta, pero después cuando llega el resumen de la tarjeta, compra en el hay un 30%. En el dólar libre y único de cambio, que puede comprar dólares, Maxi, para cancelar la tarjeta, que es 30% más barato. Sí, pero para tu sorpresa hay un 30% de gente que no lo hace. Hay un 30% de gente, lo tiene medido el Banco Central, hay un 30% de gente si yo me financio con la tarjeta para irme en Semana Santa, ¿no? Y me financio ahora porque me financié para irme en Semana Santa. Cuando me liquiden la tarjeta va a ser al nuevo tipo de cambio y, como dice Diego, al 30% adicional. Probablemente es un dólar de 1.500. Digo, va a ser un momento de muchos cambios. Vamos a ver muchas resoluciones del Central, otras tantas de ARCA, de ARCA, bien digo, de la ex AFIP. ¿Por qué? Ya hoy Bausili dijo, hay algunas cosas que no dependen del Central y que tienen que salir mediante una resolución general de la administración, del ARCA. ¿Por qué? Porque tiene que ver con percepciones impositivas. Esta banda de entre 1.000 y 1.400, el gobierno lo que busca es una flotación, pero tiene un techo, tiene una banda, ¿no? Donde si el dólar va a 1.400 pesos, el Banco Central puede vender dólares para bajarlo de los 1.400 pesos. Y justamente el anuncio del mega préstamo del FMI y los organismos internacionales va a haber un gran poder de fuego para que pueda intervenir de libre disponibilidad el Banco Central. Ahora, evidentemente, el Banco Central va a usar a partir del lunes otros instrumentos como es la tasa de interés, que probablemente la suba, es decir, haciendo más atractivo
quedarse en Sí, pesos exactamente. o Le encareciendo los preguntaron a créditos. Bausili, ¿viste? o en- Le preguntaron Sí. puntualmente, un colega le dijo, ¿qué va a pasar con la tasa de interés? Y le dijo, bueno, no te voy a decir ahora. Igual, Claro, igual pero vamos a ver con el la lunes tasa. seguramente haya Pero, una claro. novedad respecto a eso, encareciendo el crédito en pesos momentáneamente para que, por ejemplo, los exportadores vendan dólares en vez de financiarse en pesos. que ya se venía dando. Ahora, ¿vos te acordás lo que pasó en tu programa el 16 de marzo? ¿Vos no te la acordás? verdad que no. ¿No No te me acuerdo acordás? lo que pasó Yo ayer, tampoco, pero, ¿eh? Yo sí me acuerdo. Mirá qué reto, qué reto. No, Maxi, no escuchá. Maxi espera al final de tu programa para dar una bomba que termina desencadenándose hoy. Que fue Arriazu. El FMI quiere una flotación del dólar. Lo diste vos, no lo dio nadie ese día a la noche. ¿Y qué terminó? en una flotación con bandas, una Con flotación bandas. con una especie de seguro que es de 1.400 pesos, Exacto. no va a pasar. Viste que hay un tema que es muy, digamos, si querés, no sé, bueno, es un dato, hay que ver, ¿no? Quién te dice, pero también el mes que viene va a subir 1% la banda hacia arriba, pero también va a bajar Exacto. la de 1000, ¿no? Va a ir 10% para abajo, o sea, va a ser 9.90. Con lo cual, digo, claro, eso el gobierno dice, y mira si baja, bueno, compro, lo voy a sostener Es en que, ese valor. es que ahí, Podría suceder. ahí está la clave. Si en algún momento en la Argentina entran muchos dólares, Claro. porque efectivamente hay más exportaciones que importaciones, porque ingresan capitales financieros para comprar activos argentinos, bonos o acciones, o ingresa inversión extranjera directa, bueno, el dólar bajará, Claro, bajará. Porque hay muchos dólares. Lo que era una anomalía es que el dólar estaba bajo controlado con un banco central que no tenía dólares, que estaba vendiendo y con cepo. Entonces, Argentina va hacia un proceso de más normalización. En el corto plazo, y voy a volver ahora con el tema de los precios, porque me parece que todos están diciendo, bueno, ¿qué puede pasar con el dólar? El Banco Central a partir de la semana que viene quiere mostrar que el dólar va a estar totalmente estabilizado en un valor dentro de la banda cambiaria, que no va a haber riesgo de eso, e incluso va a bajar respecto a los dólares financieros que vimos en los últimos días. Pero el tema es, insisto, qué pasa con los precios, que es el bolsillo, la economía real, el poder de compra de los salarios, de las jubilaciones. Pero al final hay ya repercusiones políticas. Sí, bueno, generó bastante ruido político y recién hablaban, ¿no? De qué es lo que pasa en el kirchnerismo en una semana de muchísima interna. Mirá quién salió a hablar hace minutos nada más, Axel Kicillof. Y ¿te acuerdas, Maxi, que hace 2 días dijo el adversario es Milei? Bueno, acá no salió a hablar Cristina Kirchner, pero Kicillof lo que dice es lo siguiente. El presidente balbucea penosamente la confesión de su fracaso mientras se agrava la inflación y continúa cayendo el consumo. Milei celebra deuda, ajuste y sumisión al FMI. Tras destruir jubilaciones y salarios, paralizar la obra pública y la producción, secuestrando los recursos de las provincias, el presidente, estafador de fama mundial, intenta vender como éxitos lo que en realidad son pésimas noticias para el pueblo. Más deuda, desigualdad, ajuste y represión. La farsa y la tragedia se repiten, pero el futuro no es de Milei, el futuro del pueblo. Bueno, fíjense, esa es la repercusión de Kicillof. Ahora vamos a ver si hay otras repercusiones. Milei dice esta frase respecto a la inflación. La inflación va a colapsar, reconoce que se frenó en marzo la desinflación, la atribuye a políticos y economistas que generaron pánico. Esto es como cuando, ¿te acordás? Kicillof devaluó y dijo, fue Shell que me hizo me hizo devaluar porque... Igual Shell... lo que también Milei nos dijo que hay que decirlo también es que él descalzó un poco las expectativas, ¿no? Acordate que el 1 de propias marzo... declaraciones de Caputo. Claro. No, y cuando el 1 de marzo en el Congreso dijo ante todos, también en cadena nacional, es inminente el acuerdo, lo vamos a mandar al Congreso. Desde ese momento del anuncio hasta el momento finalmente de la concreción, bueno, pasó un tiempo donde con las variables cambiarias como estaban, con las reservas como las veíamos, obviamente, digamos, se dio esta combinación que hicimos. Todos le sacaban al central y nadie liquidaba un dólar, ¿no? Miren lo que decía Milei hace un rato. Dado los fundamentos del programa, la inflación no tiene ningún otro destino que colapsar, porque nunca más volverá a haber emisión de pesos sin respaldo. La inflación va a colapsar indefectiblemente, pese a los intentos de generar inestabilidad de quienes todavía quieren detener el cambio. Digo todavía porque, como hemos visto durante las últimas semanas, dada la volatilidad y la incertidumbre generada por quienes esparcieron mentiras sin ningún tipo de tapujo, este mes hemos visto una interrupción en el proceso de desinflación.
Tuvimos que ver cómo durante semanas los políticos y los economistas generaron pánico e incertidumbre en la población. Sin embargo, más allá de las victorias de corto plazo que puedan obtener, la inflación no tiene otro destino más que desaparecer, porque la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Bueno, ahí está Milei atribuyendo. El gobierno se jugó a bajar el crawling peg del 2 al 1%, lo hizo en febrero. Y la inflación no bajó. Claro. No se dio a la regla cambiaria. La regla cambiaria se mostró ya inservible, digamos, porque eso te agrava el atraso cambiario cuando la inflación se acelera y vos bajaste la evolución del dólar oficial. Ahora va hacia otro lugar el gobierno, vamos a ver cuál puede ser el impacto a corto plazo. Está Claudio Loser, ex director del hemisferio occidental del FMI.